Tenemos tres triángulos cuyos lados son, y aquí lo tenéis, triángulo 1, lados 3, 4, 6, triángulo 2, 15, 17, 8 y el 3, 10, 11, 12 del lado. Apartado A. Determina cuál es acutángulo, obtusángulo o rectángulo. Apartado B. Halla las 6 razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente, del ángulo menor del único triángulo rectángulo que hay en estos tres. Luego halla la amplitud de ese ángulo con la calculadora. Recordamos ahora que los triángulos se clasifican según sus lados en equilátero, isósceles, escaleno, ya sabéis lo que es eso, y según sus ángulos, rectángulo, acutángulo, obtusángulo. Rectángulo cuando hay un ángulo recto, acutángulo cuando los tres son agudos, menores de 90, y obtusángulo cuando hay un ángulo obtuso, es decir, mayor de 90 grados. También recordamos que en triángulos rectángulos y solamente en ellos podemos aplicar el teorema de Pitágoras, es decir, el lado mayor al cuadrado es la suma de los cuadrados de los otros lados, que se llaman catetos. El lado mayor se llama hipotenusa. En esos triángulos rectángulos definimos el seno, coseno y la tangente de un ángulo agudo. Piensa que hay dos ángulos agudos, este y este, ¿no? Pues se define el seno, por ejemplo, de alfa como el cateto opuesto entre la hipotenusa, va a ser un número entre 0 y 1, ¿verdad? Y me está midiendo la razón entre este lado y este. El coseno es el cateto contiguo partido hipotenusa y la tangente del ángulo alfa es cateto opuesto partido cateto contiguo. Esto ya lo visteis en cursos anteriores. Bueno, ahora me dan tres triángulos y tengo que ver cuál es acutángulo, obtusángulo, rectángulo. Muy fácil. Lo que hago es coger el lado mayor, por ejemplo el triángulo 1, el lado mayor es 6, y comparar 6 al cuadrado con 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Si son iguales es que es rectángulo. Tengo 36 y al otro lado tengo 9 más 16, 25. Veo que no son iguales, 36 es mayor que 25. Entonces no es rectángulo. ¿Pero qué es? ¿Acutángulo o obtusángulo? Obtusángulo, ¿verdad? Porque el lado mayor al cuadrado es mayor que la suma de los cuadrados de los otros lados, que no se llaman catetos ahora porque no es rectángulo. El triángulo 1 es obtusángulo. Si tuviera que dibujarlo estaría en esta situación. Esto puede medir 3, esto 4, un poquito más, y el lado mayor es este, que mide 6. Tendría aquí un ángulo mayor de 90 grados. Vamos a pasar al segundo triángulo. 15, 17 y 8, el lado mayor es 17. Vamos a ver si 17 al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Pues hacéis operaciones y os da 289, es 17 al cuadrado, y esta suma también os da 289. Son iguales. Eso implica que este triángulo 2 es rectángulo, es de esta forma, con un ángulo recto. Si lo represento, podré comprobar como un lado mide 15, otro lado 8, formando aquí un ángulo de 90 grados, y el lado mayor 17. Estos tres números naturales se llaman una terna pitagórica, es decir, hay infinitos triángulos rectángulos, pero no siempre los lados son todos números naturales. Cuando así son, se dice que esos tres números forman una terna pitagórica. Pasemos al último triángulo, 10, 11, 12. Lado mayor 12. 12 al cuadrado lo voy a comparar con 10 al cuadrado más 11 al cuadrado. 12 al cuadrado es 144, 11 al cuadrado es 121, 10 al cuadrado es 100, luego son 221. El lado mayor al cuadrado es menor que la suma de los cuadrados de los lados pequeños. Tendré que estar en esta situación. El lado mayor, que podría ser este, al cuadrado es menor que la suma de los cuadrados de los lados pequeños. El triángulo 3 es acutángulo. Si tuviera que dibujarlo, pues tendría, no sé, este por ejemplo 10, este 11 y este un poquito más, 12. Parece equilátero, pero no. Como veis, los tres lados son distintos, pero hay muy poca diferencia. No hay ningún ángulo recto ni tampoco ningún ángulo mayor de 90 grados. Apartado B. Halla las 6 razones trigonométricas del ángulo menor del único triángulo rectángulo, que es este. ¿Cuál es el ángulo menor? El ángulo menor es este, ¿verdad?
llamarlo alfa. ¿Por qué? Porque es el que abarca menor lado, es decir, este ángulo de aquí abarca un lado de 15 y este de 8. Siempre al lado menor del triángulo rectángulo le corresponde el ángulo más pequeño. Bien, pues según la definición, el seno de este ángulo alfa es la razón entre el cateto opuesto, que es 8, y la hipotenusa, 17. Normalmente se deja así, pero voy a pasarlo a decimal para contaros una cosa. Es aproximadamente 0,47. Claro, siempre va a ser un número menor que 1, ya que el cateto siempre es menor que la hipotenusa, y me está diciendo que el cateto opuesto es el 47% de la hipotenusa. Este 0,47 se puede pensar también como un porcentaje, ¿no? Que estáis muy acostumbrados. ¿Qué vale el coseno? Según la definición, cateto contiguo partido hipotenusa 15/17. Va a ser mayor, lo paso a decimales, aunque no se suele hacer, 0,88. Claro, un número menor que 1, y es que el cateto contiguo es el 88% de la hipotenusa. Y la tangente, cateto opuesto partido cateto contiguo, aquí sí que puede ser que el número sea mayor que 1 o menor, porque estoy hallando la razón entre estos dos catetos, y el cateto opuesto puede ser mayor que el cateto contiguo. El cociente, la tangente, por tanto, mayor que 1. En este caso no, está 8/15, 0,53 aproximadamente, es decir, este cateto es el 53% que este, es decir, un poquito más de la mitad. Estas son las tres razones trigonométricas que normalmente os pediré y las utilizaremos para resolver problemas. Ahora, también se define la secante, cosecante y cotangente. ¿Qué es eso? Pues se define la secante como la inversa del coseno, cosecante la inversa del seno, la cotangente la inversa de la tangente. Así que puedo hallar fácilmente la cosecante a partir de esta igualdad, es 17/8, un número mayor que 1. La secante, la inversa del coseno, es decir, 17/15. Y la cotangente, la inversa de la tangente, 15/8. Pero como sabéis de cursos anteriores, la calculadora es fundamental para hallar las razones trigonométricas de ángulos y también el ángulo que tiene tal o cual razón. Me explico. Por ejemplo, cojo esta igualdad y si el seno de alfa es 8/17, con ayuda de la calculadora, sin ella es imposible, en este caso, en otro sí, puedo hallar el ángulo cuyo seno es 8/17. Se suele escribir así, arcoseno. Vamos a recordarlo con la calculadora. Aquí tenemos una calculadora científica, una de las más habituales que soléis tener en clase. Bueno, pues aquí están los botones que tenemos que aprender. Recordar seno, coseno, tangente. Si yo quiero hallar el seno de un ángulo, por ejemplo de 30 grados, que tenéis que recordar que es un medio, pulso el igual y ya está. Ahí está, un medio. Pero si yo quiero hallar el ángulo cuyo seno es un medio, sé que es 30 grados, ¿no? Tengo que pulsar Shift y luego esto, seno. Esto se lee ángulo cuyo seno es un medio. Me tiene que dar 30 grados, ¿verdad? Ahí lo tenéis. También os recuerdo que en las calculadoras hay que llevar mucho cuidado en qué unidad se miden los ángulos. Lo tengo en grados. En otros ejercicios veréis que trabajaremos con radianes. La D significa grados sexagesimales, la R radianes. La G es para grados centesimales, es decir, un ángulo recto sería de 100 grados. Pues veamos qué ángulo es. Tengo que hallar el ángulo cuyo seno, a ver, Shift y luego esta tecla, ángulo cuyo seno es 8/17. Cierro paréntesis, igual, pues sí lo tenéis, 28 grados y pico. Pulsando esta tecla paso a grados, minutos y segundos. Este es el ángulo alfa, este ángulo es razonable, ¿verdad? Si quisiera hallar este ángulo, muy fácil, es el complementario de este, ya que tiene que sumar 180 grados y este vale 90 grados, ¿no? Es decir, 90 grados menos este ángulo te va a dar este ángulo agudo mayor. El ejercicio está resuelto, tenéis muchos más ejercicios de trigonometría en un enlace que hay en la descripción del vídeo. Trigonometría de nivel de primero de bachillerato. Recuerda también que en esta página aprendermatemáticas.org ordeno todos los vídeos que subo a YouTube.
es mucho más cómodo encontrar el vídeo, el ejercicio que estáis buscando a través de esta página y no en YouTube, que está todo desordenado.